As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. O en la crónica del espectador hablamos de la maravillosa Goodfellas. ¿Qué cinta? La salida en 1990. Una película histórica por donde la vean y una de las producciones más importantes de la historia de su director Martin Scorsese. Nos lleva por la historia de la mafia, con un relato crudo, violento, cercano y realista, con escenas totalmente sorprendentes y personajes carismáticos y también al mismo tiempo de la peor calaña. Tenemos a Robert De Niro en el papel de James Conway, a Ray Liotta en el de Henry Hill, a Joe Pesci en el de Tommy DeVito, como los personajes principales, como este trío de personajes que nos muestra la película y cómo es el ascenso y descenso del grupo. Me parece muy interesante porque la verdad que la película muestra todo, realmente muestra desde que Henry es chico, que es el personaje principal, que es justamente esto de la frase del inicio, ¿no? Desde siempre quiso ser un gángster y cómo los idolatraba, cómo idealizaba la idea en ese sentido. Y luego también el tiempo, ¿no? Cómo realmente manejaban todo. Está basado en una historia real, esto en un libro. Y la verdad es que es apasionante porque Scorsese lo cuenta de una forma muy clara. Creo que esta idea de la narración, este método en el que Henry nos cuenta la historia con una voz en off, me parece totalmente atrapante y es algo que Scorsese repetiría en una película que le calzaría muy bien también, que es El Lobo de Wall Street del 2013 con Leonardo DiCaprio en aquel entonces. Creo que es una película que es dura, es cruda, tiene escenas realmente muy fuertes y hasta incluso las escenas que no son tan fuertes las hace ver muy bien. Digo, hasta lo que no es explícito en algunas escenas que necesita ser fuerte, lo es. Hay un gran personaje también que es el de Karen, interpretado por Lorraine Bracco, que me parece impresionante, porque es un personaje que enlaza bastante todo, es el que está más afuera, que se casa con Henry pero que no está tan de acuerdo y que después termina como muy metida en el tema. Y después el de Paul Cicero, interpretado por Paul Sorvino, también un personaje como quizás el más bondadoso de todos, pero que obviamente no está exento de un montón de estas cuestiones. Después hay un montón de personajes, a mí me hace acordar mucho la dinámica del Padrino, ¿no? Esta cantidad de personajes que están y que forman parte de una idea. Creo que la película hace muy bien en definir las características de todos los personajes. Henry es alguien más compasivo que el resto, que se ve superado por la situación en un momento y que realmente es como el más alejado de la situación. De Niro, James Conway, creo que Conway en este caso es un personaje mucho más pensante, pero que también se desborda ante diversas situaciones y que el tiempo lo hace ponerse en un lugar distinto. Y por último tenemos el de Tommy. Tommy es el más impulsivo de todos. Hay una escena en la que, varias escenas en las que por sus impulsos termina perdiendo, ¿no? Y es un poco el mensaje de la película, ¿no? Creo que, a veces estas películas se malinterpretan. Pasó con El Lobo de Wall Street justamente, de que no, nos está mostrando el lado bueno de ser gángster. No, la verdad que no. Porque vemos que por culpa de sus impulsos, por culpa de la codicia, por culpa del mal que hicieron, terminaron cayendo todos. O sea, y el final lo refleja. El personaje de Henry termina diciendo, la verdad es que bueno, sí, zafé de la cárcel, pero ahora tengo una vida mundana, complicada ahí y nada, no. También es el impacto de volver a la realidad que durante tanto tiempo no habían tenido. También es una película que refleja muy bien la corrupción policial, que muestra muy bien diferentes cuestiones con lo que tiene que ver con el manejo, ¿no? Qué se manejaba, el cargamento de narcóticos y demás, el famoso robo de Lufthansa, que también es muy apasionante como se lo cuenta en la película, y es una de las cintas más entretenidas de Scorsese, sin lugar a dudas. Todo el tiempo están pasando cosas, todo el tiempo nos revelan a un personaje nuevo, todo el tiempo pensamos que algún personaje ya no va a estar, que le quedan las horas contadas. Es una película con muchos simbolismos y que durante el tiempo eso Scorsese también lo iba a seguir desarrollando, con esta cuestión de la comida, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante, con los nexos italianos, irlandeses, con la relación en la cárcel, por ejemplo, también, con lo que tiene que ver con la familia, en el caso de Henry con
la doble familia o la triple familia. Y en ese sentido creo que funciona muy bien. Creo que tiene escenas maravillosas. Ese plano secuencia del ingreso al restaurante es maravilloso, ¿no? Todo lo que... Primero el reflejo perfecto de una cocina, después un montón de otras situaciones diversas. Creo que tiene 3 personajes y actores muy carismáticos también la película. Entonces en ese sentido funciona muy bien, ¿no? Creo que es un gran clásico y uno debe verlo como tal. Yo siempre lo digo, los clásicos hay que sentarse por más que los hayas visto una y mil veces. Si estoy viendo algo muy importante. Creo que las películas hay que analizarlas por el contexto. Y es eso, ¿no? Y esta película forma parte de su propio contexto, forma parte de su propia historia, ha generado una cuestión en la cultura popular que ha sido muy fuerte, y eso no es fácil realmente porque lleva tiempo, porque muchas veces pasa con las sagas, con las trilogías que generan un impacto y no con una película sola, y sin embargo Goodfellas se ha hecho su espacio en la cultura y ha hecho con un estilo muy claro, con el uso de la violencia de forma gráfica, con un montón de detalles. Digo, la escena en la que se llevan a en el maletero, en el baúl, digo, que van a comer a la casa de la madre Scorsese. Ahí hay un reflejo, ¿no? De la frialdad de, bueno, puede haber una persona ahí, pero nosotros vamos a comer. Entonces creo que forma parte de esas cuestiones. Es una película bárbara, con un uso de la tensión, de los momentos, de todo, tan completa que es inabarcable. Es maravillosa y es una de las películas de la historia y de una clase sobre cómo dirigir a gángsters y cómo hacerlos quedar mal parados, ¿no? Y bueno, lamentablemente cómo se ha mal interpretado todo realmente. Les agradezco por haber estado al otro lado. Espero haber sido funny y nos estaremos viendo el jueves. Bastante referencia, ¿no? Hasta tanto que estén bien, nos vemos. Chao.